eso quiere decir que tenemos todavía la otra semana, aunque algunos indican que ya terminaron temas. Entonces, habría que ver qué tanto han terminado para ver. Bueno, entonces, vamos a ver hoy vamos a ver dos aplicaciones básicas que tiene el EPIDAT. Así igual como trabajamos con el chi cuadrado, solo que ahora vamos a ver otros variables. Y lo que nos interesa acá es ver ¿cómo se llama? Vamos a ver tablas de 2×2. Y esa es la que vamos a utilizar. En el chi cuadrado utilizábamos las m por n, pero en este caso solo vamos a ocupar las 2×2, porque eso es lo que momentáneamente nos interesa. Está el estudio transversal de cohortes y son los dos que vamos a ver hoy. Ya la próxima semana vamos a ver los demás. Bueno, les indiqué ayer que tenían que estar revisando el PDF que les mandé la vez pasada. Bueno, el experimento que hice del examen, ¿verdad? Ayer ya vi que sí puedo enviarles las copias de los ejercicios. Yo estaba pendiente y por eso les escribí que era experimento el que estaba haciendo. Y espero que no me haya salido mal. Al ratito estaban las quejas, ¿no? Y alguien me escribe por ahí que cuándo voy a pasar los resultados del segundo parcial. Bueno, si ya los pasé. Y mi pregunta es, o están o no están. Pero ahí medio están según lo que estamos viendo. Muy bien, vamos a iniciar con el primero. El primero que estamos viendo se llama cohorte. No, perdón, aquí se me quedó. Es transversal el que tengo que tener. Aquí está. Perdón, sorry. Aquí estamos. Bueno, en el caso de la primera que se llama transversal, primero tenemos que entender qué significa la palabra transversal. En los estudios transversales, lo que tenemos es analizar dos situaciones. La prevalencia de la enfermedad, problemas de salud y también las potenciales de factores de riesgo. Se trata básicamente de una imagen fotográfica de la población, de una muestra en la que se explora a nivel individual en forma simultánea. Bueno, cuando yo hago una encuesta, voy a un aula, hagamos de cuentas que a ustedes les toca hacer una encuesta y van a un aula. En un momento dado llegan, pasan la encuesta y se acabó el estudio. Ese es un estudio transversal, porque solo dilató un momento en un lugar de la historia. Se llama transversal porque no es longitudinal ni es de cohortes. Podría llevar tu estudio 3 meses, pero solamente la investigación en ese momento se llama transversal. Entonces, el estudio transversal es una imagen de lo que yo voy a percibir o lo que perciben mis alumnos en un momento dado. Ese es un estudio transversal. En el estudio transversal estamos trabajando con si están enfermos, no están enfermos, si están expuestos y no están expuestos. Sigo igual que Chi, estoy analizando dos variables y esas dos variables es enfermedad con factores de riesgo. Son las dos variables que vamos a estar analizando. Y lo que necesito encontrar al final es si existe relación en las dos variables o si el factor de riesgo está provocando que la persona se pueda dañar o enfermar en este caso. Y ese es el gran estudio transversal. En el estudio transversal hay algunas cosas que tomar en cuenta
La primera es que son variables dicotómicas. ¿Qué significa dicotómica? Dicotómica significa que solo puede ocupar dos respuestas y no pueden existir las dos al mismo tiempo. Eso se llama dicotómica. Por ejemplo, ¿fue usted al hospital, sí o no? ¿Está usted enfermo o está sano? Ah, medio sano, no. Si está medio sano, está enfermo. Entonces, o es sano o es enfermo. De esas variables también hablábamos en el chi cuadrado sobre el sexo, ¿eh? O es hombre o es mujer, pero no acepta valores intermedios. Perdió o ganó, no hay empates. Entonces, a esas variables se le llaman variables dicotómicas porque solo puede existir una de ellas y no las dos al mismo tiempo. Bueno, veamos el ejemplo que tenemos aquí en este momento y nos dice un estudio transversal para conocer la prevalencia de osteoporosis y su relación con algunos factores de riesgo potenciales. Incluyó a 400 mujeres con edades entre 50 y 54. A cada una se le realizó una sintometría de columna y en cada caso se completó un cuestionario de antecedentes. Bueno, lo primero que tenemos es que hay 400 mujeres que están entre 50 y 54 años que ya empiezan con problemas de osteoporosis. Se consideran solo las variables dicotómicas en este caso. ¿Tiene osteoporosis? ¿Sí o no? Y el segundo es los antecedentes de dieta pobre en calcio. Eso significa el factor de exposición o el factor de no exposición. Tenemos dos grupos entonces. El grupo expuesto quiere decir que sí tuvo una dieta pobre en calcio, y el de no expuesto no sabemos qué comió ni si comió calcio o qué. Entonces vemos los posibles y nos dice de 80 pacientes que presentaban osteoporosis. Eso significa 80 es el total que sí presentaban osteoporosis. 58 presentaron antecedentes de dieta pobre en calcio. Entonces, 50 expuestos que fueron con una dieta pobre en calcio. Eso quiere decir que de este grupo de los 80, si yo resto 80 menos 58 me da 22, entonces 22 me va a completar acá el cuadro de los 80. Y luego dice, en tanto que 320 que no tenían osteoporosis, en la columna 2 tenemos los que no tienen osteoporosis y son 320. El número de mujeres con antecedentes era de 62, o sea, que sí tenía antecedentes de una dieta pobre en calcio. Si yo hago la diferencia entre 320 y 62, me da 258. Y en esos son los datos que yo necesito utilizar. Recuérdense que solo ocupo datos crudos, datos en bruto, no agrego sumatorias a la hora de trabajar el epidato. Entonces, tenemos la información acá que nos da. Y lo que vamos a ver es la prevalencia. Eso es lo que me interesa. La palabra clave en este caso se llama prevalencia. ¿Qué es prevalencia? Vamos a ver. Ayer les di una gráfica yo con agua y les dije esto es esta es la incidencia, esta es la prevalencia y esta es cómo reducir la prevalencia. Es la suma de total de casos, Los pero le restamos los casos curados existentes. y los que no, y los que fallecieron, así como dice Sofía, serían los existentes. Ajá, muy bien. Muy bien, eso es. Entonces, la prevalencia es la cantidad de enfermos que están en este momento. La incidencia va a venir a aumentar esa cantidad y la prevalencia se va a reducir con los que se sanen o los que se mueran. Por eso me gustó la grafiquita esa, porque es bien fácil de entender. Y que a ustedes, como les gusta la física, no sé a qué grupo de ustedes les va a tocar hidráulica, pero es una forma de aplicación con respecto a la medicina y a la estadística. Si les toca eso, van a tener que aplicar la ley de Bernoulli, pero eso va a ser en física.
Bueno, entonces ya tengo la información y ya sé qué es lo que quiero. Entonces, vamos a irnos a los estudios transversales. ¿Dónde voy a encontrar mi estudio transversal? Mi estudio transversal, vamos a abrir nuestro EPIDAT. Y en nuestro EPIDAT necesito que busquemos donde dice, ahí se acuerdan, métodos. Después de métodos, tablas de contingencia. Y ahora vamos a trabajar lo primero que nos aparece. Y aparece hasta en azul ahí en su programa. Y nos dice exposición enfermedad. Y vamos a trabajar tablas de 2x2 simple. Y es la que le vamos a dar el resultado acá. Me parece que estaba en una conferencia pero ahí sigue la conferencia, no tengan que... Bueno, entonces vamos a ver bien dónde es que vamos a colocar la información. Entonces nos vamos, dijimos, al EPIDAT, tablas de contingencia 2x2 simple. Y lo que tenemos, pues ahí está, ahí les mandé la foto en el grupo, que es lo que tendríamos que tener abierto nosotros en nuestro EPIDAT. Si ustedes miran al lado izquierdo, tenemos transversal, tiene que estar activo porque es lo primero que sale. Luego a la derecha el nivel de confianza, trabaja con el 95% por defecto, por lo tanto no vamos a cambiar nada. Una observación que sí necesito que anoten en algún lugar, por favor, es que si dentro de los 4 datos que voy a ingresar hay un 0, entonces tengo que activar lo que está en medio que dice sumar 0.5 a todas las frecuencias si hay ceros. Entonces, por favor, ¿por qué? Porque ustedes saben que multiplicar por 0 o dividir por 0 nos va a dar un error y no nos va a servir la información que tengo. Entonces, si yo le agrego por lo menos un decimal, no va a cambiar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, le vamos a agregar los datos o la información que tenemos ahí en nuestro EPIDAT y los datos que tenemos en nuestro ejercicio. Bueno, entonces nos vamos a nuestro EPIDAT y le vamos a colocar en enfermos 58, 22. En el segundo, donde dice sanos, 62 y 258. Ahora verificamos que estén bien los totales. Vamos a hacer 120, 280, 80 en la vertical, 320, 400. Cuando ya tengamos la seguridad de que ingresamos los datos, entonces tenemos que ver lo que activamos. Y lo que activamos fue transversal, 95%. No hay ningún... a diferencia de chi cuadrado, salía abajo los resultados. Ahora sale en otra pestaña. Dice resultados. Nos vamos a la calculadora. Pushamos la calculadora. Nos vamos hasta el inicio. ¿Por qué? Porque hay que repasar nuevamente que esté bien la información. Entonces, el EPIDAT nos recuerda que fue lo que accioné y lo que accioné fue el tipo de estudio transversal, nivel de confianza 95% y nos da la tabla y ahí es donde nosotros vamos a verificar que sí tengamos los datos correctos.
Entonces, dice que lo que necesito encontrar es la prevalencia de la enfermedad. ¿Se acuerdan que eso decía el PDF? Si nos vamos al ejemplo del PDF, decía, estudio transversal para conocer qué dice la prevalencia. Entonces, yo voy a buscar en mi EPIDAT la prevalencia. Vamos a ver. En el PDF está, pero a mí me interesa que puedan ustedes ver y comparar lo que les está dando. Entonces, comparemos lo que les dio en el resultado de su EPIDAT con el PDF, por favor. Yo tengo el PDF en pantalla, pero ustedes pueden tener el EPIDAT. Si está en su celular, solo tiene chance de estar viendo lo que los demás estamos haciendo, pero por lo menos está presente, ¿no? Entonces, lo que yo necesito únicamente es que dijimos, la prevalencia. ¿Cuánto vale la prevalencia? La prevalencia la tenemos al inicio. Y lo que necesito encontrar entonces, dice que está entre 3.96 y 9.57. Ahora, ¿a qué conclusión voy a llegar en base a esto? Recuérdense que tengo que dibujar una recta numérica. La recta numérica, vamos a ver, yo creo que la puedo dibujar aquí. Vamos a ver, aquí arriba la voy a dibujar. Vamos a dibujarla aquí. Vamos a ver, una línea recta. En esta línea recta vamos a colocar una división. Aquí está el 1. ¿Estás ocupando la regla? Y ahí se acuerdan, por favor, ¿qué es lo que vamos a representar? Lo que vamos a representar en esta recta numérica es mi intervalo de confianza. Y dice que el intervalo de confianza es de 3.96, por lo tanto está aquí a la derecha. Y está el 3.96. Y el... ¡Ay, qué números están feos! Lo voy a mejorar algún día. Bueno, 3.96 y el otro número que nos da es 9.57. El 9.57 está para acá. Entonces, viene la situación. Este es mi intervalo de confianza. Ahora vamos a recordar la teoría del intervalo de confianza. ¿Cuál es la teoría del intervalo de confianza? Que si el 1 está dentro del intervalo, acepto HO. Y si el 1 no está dentro del intervalo, entonces acepto HA. HA lo que dice es lo contrario de HO. Entonces, ¿qué dice HO? HO dice que no hay relación entre las variables. Y HA dice, sí hay relación entre las variables. Nos dice la teoría que hay una variable independiente y una dependiente, porque tratando de ver quién es la que provoca, en este caso, la enfermedad. Tenemos el caso entonces de un grupo de mujeres que fue sometida a una dieta baja en calcio y otro grupo que no se sabe si tuvieron dieta o no. La idea es que no tuvieron ninguna dieta baja en calcio. Se buscó un grupo que sí tuviera osteoporosis y un grupo que no tuviera osteoporosis. De ahí fue donde se cruzaron las dos tablas. Y lo que yo quiero demostrar es, ¿será que la dieta baja en calcio provoca la osteoporosis? Entonces tengo el efecto de una acción con respecto a una enfermedad. Bueno, HO me va a decir, no hay relación entre que la persona tenga una dieta baja en calcio y que tenga osteoporosis. Pero HA me dice lo contrario. HA me dice, sí existe relación, sí tiene que ver la dieta baja en calcio
va a provocar que la mujer, en este caso de la edad que investigamos, tenga osteoporosis. Licenciado, Entonces, sí, dígame. eso es como lo de chi cuadrada, que decía que HO era independiente y HA es Es dependiente. igual, por eso les dije yo que es continuación de chi cuadrado, solo que voy a utilizar otra cosa. En chi cuadrado utilizaba 2 tablas. Aquí no Ajá. estoy utilizando ninguna tabla. Lo único que voy a buscar es cuál es mi intervalo de confianza y voy a buscar qué es lo que me están pidiendo. Y lo que me están pidiendo es la prevalencia de la enfermedad. Entonces yo Tampoco lleva los busco, 9 pasos, ¿verdad? no, en este caso no, es preciso nada más. Ah, ya. Solo nos dan el problema, yo hago mi gráfica y voy a dar mi conclusión de una vez. Este caso es más preciso, ahí no hay mucho problema a la hora de resolver. En este caso la gráfica es la línea, la recta numérica, ¿verdad? Correcto. Lick, Y lo que- entonces el número 1 va a ser el que determine si aceptamos o no aceptamos. Sí, pero es solo en 2 casos. El día de ayer yo les di la imagen y les dije, esta imagen nos va a servir. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver, se las vamos a... En el grupo se las puse, solo púchenle ahí y vamos a ver. Dice que los riesgos, que son los que estamos viendo ahorita, es 1, odds ratio es 1 y el riesgo atribuible es 0. Entonces, como estamos viendo lo que es el efecto, la medida de riesgo son los que estamos viendo ahorita. Entonces, en este caso, para la prevalencia es 1. Para odds ratio es 1, solamente cuando nos busquemos el riesgo atribuible, en este caso va a ser 0. Entonces diría, si el intervalo de confianza no incluye el 0, acepto HA. Si el intervalo de confianza toma en cuenta el 0, o está el 0 dentro del intervalo, entonces acepto HO. Entonces, para poder dar una respuesta en este caso, yo voy a mi prevalencia, que es lo que me dio mi tabla. Y mi prevalencia dice, tengo que ir a buscar el intervalo de confianza, solo hay uno. Y el intervalo dice 3.95, 50, 11 y 9.56, 789. Solo que aquí lo resumimos o lo redujimos a 2 decimales. 3.96 y 9.57. Y la pregunta es, ¿el 1 está dentro de ese intervalo? Si dicen sí, aceptan HO. Si dicen no, aceptan HA. Entonces, en este caso vamos a aceptar HA. Repito, HO dice, no existe relación entre las variables. O sea, no hay relación causa-efecto, no depende de nada. En estadística nosotros le decimos que fue un efecto del azar o un resultado del azar, los resultados que nosotros tenemos. Eso sería si el 1 estuviera en el intervalo. Pero en este caso ya vimos que no. Y está demostrado clínicamente que a muchas mujeres se les recomienda el consumo de calcio. ¿Por qué? Porque el organismo utiliza el calcio. Pero cuando entra a la parte de la menopausia, cuando ya tiene la menopausia, entonces ya no puede sintetizar el calcio. Por lo que se hace necesario que se dé una cantidad de calcio para que lo utilice el cuerpo. Ahora, ¿cómo nace en este caso? ¿Cómo se forma la osteoporosis? O significa hueso y porosis significa poros. Entonces, lo que hace el cuerpo cuando no hay calcio en los alimentos, entonces busca dónde hay calcio en el cuerpo y dónde hay bastante calcio, en los huesos. Entonces viene el organismo y empieza a jalar poquitos y empieza a dejar hueco el hueso y lo deja poroso. De ahí es donde nace la osteoporosis. Entonces nuestro estudio nos está diciendo sí tiene que ver la dieta baja en calcio
por las personas que tienen osteoporosis. No está difícil si ustedes lo miran. No está difícil, pero sí hay que entender cómo es que nace esta cosa. Licenciado, una pregunta. Dime, Samuel. ¿Cómo vamos a saber cuándo vamos a utilizar 1 y el 0? El problema nos dice qué tipo de riesgo vamos a usar, ¿o no? Sí. En este caso, la prevalencia es factor de riesgo. Si voy a retroceder un poquitito nada más. Vamos a borrar esto, aunque le voy a tomar imagen para dejarlo ahí. Vamos a borrar esto. Cerramos y nos vamos a ir a la página anterior. Nombre anterior, dije. ¿Qué dice aquí? Dice factor de riesgo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo son los riesgos. Y el factor de riesgo es lo que estamos analizando ahorita. ¿Cómo voy a saber si es transversal? Van a decir algunos. Bueno, porque no me está diciendo que se dio en un tiempo prolongado. Ya vamos a ver el de cohortes y van a ver la diferencia que hay entre el primero, entre transversal y cohortes, para que vayamos entendiendo cómo es que vamos a diferenciar esto. Entonces, ahí nos hubiera dicho, por ejemplo, riesgo atribuible, ya sabemos nosotros que es con 0, ¿verdad? Correcto. Ya. Ahí estamos. Entonces, por eso les dije, ténganlo a mano porque mañana lo vamos a ocupar, porque sí necesito conocer. Hay muchos estudios que han hecho sus compañeros que se han graduado de medicina que les gusta ocupar lo que es la prevalencia. Y la prevalencia con un estudio de estos y ya lo demuestran si de verdad existe relación entre las variables. ¿Qué significa esto? Que si hay muchos casos y están relacionados, la enfermedad es prevalente. Lo que estamos viendo ahorita con el COVID-19, ¿verdad? Cada día nos están dando la incidencia viene, hace crecer la prevalencia. Es más lo que ingresa que lo que sale. Eso es lo que nos damos cuenta. Solamente creo que estamos 2 de cada 30 se sanan y 1 de cada 30 muere. Y entonces, ahí tenemos más o menos un nivel de 27. Vamos a ver la información que les mandé yo ayer sobre la prevalencia. Solo como están todos los exámenes, aquí está. Bueno, ayer decía total de casos eran 32,000. Pero los casos activos, los recuperados, los fallecidos, si miramos, para tener el total de casos, mi prevalencia son los casos activos. En este caso serían 26,098. 4,000 recuperados y 1,350 fallecidos. Bueno, voy a corregir entonces en base a esto. Le quito los decimales y solo me voy a quedar con los enteros. De cada 32 que se contagian, 4 se recuperan, 1 se muere y 26 permanecen activos. Entonces le quito los miles y solamente miro los enteros. Estoy viendo el resumen de casos en este momento. Ayer se los dimos, ya vamos a no tardan en dar el de hoy, a ver qué diferencia hay. Entonces, de cada 32 infectados, 4 se recuperan. O aproximadamente 5, porque dice 4.6. 1 se muere y 26 van a permanecer activos. Ahora, la incidencia dijimos que era lo que iba entrando. En este caso, el total de ingresos del día de ayer fue de 1,202 casos nuevos. 759 hombres y 443 mujeres. Pero tuvo una fuga en este caso, donde se recuperaron 171 y murieron 48. Entonces empezamos a ver cómo está prevaleciendo esta enfermedad y si en realidad empezó a bajar o no.
Mi impresión es que esto, en vez de bajar, está aumentando los casos. Se esperaba que llegara a un punto para poder ir reduciendo. Sí, por favor, coloquen su asistencia. Ya algunos la están colocando. Gracias. Entonces, ahí tenemos cómo tratar de entender lo que es la prevalencia y lo que es la incidencia. Bueno, vamos a ir al siguiente que tenemos, y el siguiente es de cohortes. Vamos a ver. Y ahí estamos. Solo que vamos a leer la parte, aquí está. Cohortes. ¿Cómo voy a diferenciar una cohorte de un transversal? Que el cohorte o la cohorte, como llaman algunos, dilata muchos años. Por ejemplo, ustedes, la sección A, uniendo las 4 secciones, forman la cohorte 2020 de la carrera de medicina. ¿Cuándo va a terminar la cohorte del 2020? Cuando lleguen a sexto o cuando lleguen a graduarse, hasta ahí llega. Entonces, ¿cuántos años dilata esto? En teoría son 6 años. Entonces, en esos 6 años es lo que dilata su cohorte. Por lo tanto, van a pasar 6 años en el proceso. A eso se le llama cohorte. Hay estudios que si ustedes tratan de averiguar, dilató 15 años, 20 años, 40 años, donde empiezan a analizar desde un niño y lo ven crecer hasta que muere. Y si tomamos unas 10,000 personas y los analizamos toda la vida, porque tienen algo en común para poderlos analizar. Por ejemplo, el síndrome de Down. Analizando una gran cantidad de personas, yo puedo decir, bueno, los de síndrome de Down están entre más o menos un máximo de 40 años de vida. ¿Por qué? Porque hice un estudio de vida completo. A eso se le llama cohorte. Y es la diferencia que tenemos. Ahora, ¿cómo se nos va a presentar la información o el ejemplo? El ejemplo dice, para evaluar el efecto de exposición de asbesto sobre el riesgo de fallecer por cáncer de pulmón, se hizo un estudio. Bueno, ahí está toda la información, solo que aquí tengo 2 situaciones. Incidencia acumulada y la tabla de incidencia. Entonces, con una salvedad, por favor, en el ejemplo hay un punto, pero esos puntos son miles. Recuérdense que en algunos países el punto significa coma y en otros países coma significa punto. Entonces son miles. En mi EPIDAT, yo lo voy a abrir. Nos vamos, dijimos, ¿a dónde? Método, tablas de contingencia, exposición a enfermedad, tablas de 2x2, simple. Y ahora le damos cohortes. Al darle cohorte, entonces ya empieza a dar los cambios que tiene. ¿Qué cambios tiene? Ya hay 2 formas de ver hacia abajo. Y hacia abajo nos va a aparecer casos, personas en el tiempo, es la incidencia. Y el otro es, en esta parte que tenemos acá, si le damos incidencia acumulada, que es con la que vamos a empezar, nos da el chance entonces de agregar enfermos sanos y nos da el total. Entonces, revisemos bien, por favor, ahorita. Bueno, entonces tomando en cuenta los datos que tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente llevar la información a lo que tengo y comenzar a agregar los datos. La ventaja que tengo ahorita es que tengo mi PDF y en el PDF salen los mismos resultados que tienen que salir.
Entonces, tengo dos partes, tengo tasa de incidencia y tengo incidencia acumulada. Ahora, lo que dijimos, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre un estudio transversal y un estudio de cohortes? O sea, ¿alguien me lo puede decir? Que dijo que el estudio de cohortes tiene como que prolonga más tiempo y el transversal tiene un tiempo más corto. Ujú, correcto. ¿Alguien más que pueda enriquecer esa información? Un hombre, por favor, que hable ahí, el que siempre habla. Licenciado, una pregunta. Las que quieras. Al momento de ingresar los datos a EPIDAT, me los aproxima, no hay ningún problema. No, acuérdate que no son decimales los que estamos ocupando, son miles. En vez de puntos, son miles. Ok, gracias. Ok. Licenciado, Dime. usted dijo que el transversal dice que es una imagen. Corte Es ya. como una foto que tomaste en el tiempo. ¿Ah? Entonces el corte ya no. No, cohorte es, vas a llevar un proceso ya sea mensual, quincenal o cada año, donde tú puedes al final de 15, 20 años establecer una respuesta para la relación que hay. Por ejemplo, los fumadores. ¿Cómo sé en realidad que el fumar da cáncer? La persona empieza a los 15, 17, 20 años a fumar y el cáncer lo viene a adquirir a los 50 años. Entonces, ¿cómo supe yo que eso es? Entonces, tuve que agarrar un grupo de fumadores y llevar el proceso durante 15, 20 años hasta que se demostró que sí da el cáncer pulmonar. Mientras que si es un corte transversal o un estudio transversal, lo que puedo preguntarles, ¿cuántas cajetillas se fuma diarias? ¿A qué horas? ¿Por qué fuma? Pero no le puedo decir que tiene cáncer. Porque no es un estudio de cohorte para averiguar cuántos años son. O sea, puedo analizar al final, en la necropsia va a decir el INASIF, bueno, los pulmones colapsaron porque están llenos de hollín y un montón de cosas. Pudo haber sido fumador, ¿va? Pero esa es una imagen en un tiempo, ese es un transversal. Pero si el estudio lo hago yo con tiempo, y la persona, por ejemplo, lo que estoy investigando, llega cada mes y en ese mes yo le llevo el control a todos y lo hago por 10, 15 años, entonces esa es una cohorte. Esa es la diferencia que hay entre cohortes y transversal. Gracias, Lick. Vaya. ¿Otra más? Porque sí me interesa que sepan diferenciar una de otra. Ahora, la ventaja en nuestro EPIDAT es que no se pueden confundir. ¿Por qué? Porque ahí dice transversal y ahí dice cohorte. O sea, el problema está cuando yo les diga, este es el problema, resuélvanlo ustedes según el tipo de estudio. Entonces, hoy solo dijimos que íbamos a ver dos, transversal y cohorte. Y que entonces digamos que, ajá, dime. por ejemplo, un transversal podría ser una historia clínica de la persona, de cómo ha desarrollado. ¿Cómo llega? Tú vienes y la paciente llega a tu clínica y tú le tomas un estudio clínico en ese momento. Ajá, tú tienes ya una imagen de ella, porque hasta ese día la conociste y ese día te está dando la información. Pero si tú le vas a llevar todo el proceso durante 20, 30 años y tú le vas a ver a unas 20 o 30 personas y le llevas el ciclo, tú al final puedes hacer un estudio de cohorte. Así, por favor, en su tesis no se vayan a meter estudio de cohorte, porque van a estar años para hacerlo. Licenciado, ¿y este estudio siempre va a tener una incidencia acumulada?
Vamos a tener las dos. Lo que pasa es que tengo la incidencia anual, es la tasa de incidencia que se da en un año. Y la acumulada es después de 15, 20 años, entonces vengo y lo junto. Pero, por ejemplo, al momento de hacer el ejercicio, ahí nos van a explicar, ¿verdad? Al momento de ingresar los datos en Epidat. Sí, dependiendo cuál de las dos cosas te van a pedir. Ajá. Si te van a pedir la incidencia, la tasa de incidencia, o si te van a pedir la incidencia acumulada. Ah, ya. Por lo regular se trabaja con la incidencia acumulada, pero la tasa de incidencia nos sirve para ver cuánto está creciendo anualmente esto. O sea, yo en un año yo puedo decir, miren, la tendencia que hay es que los jóvenes entre 15 y 18, 10,000 van a ser fumadores, o por lo menos van a probar fumar en ese momento. Pero si ya le tiro a una incidencia acumulada, ya tengo que ir a buscar a fumadores que han tenido 10, 20 años de estarlo haciendo. Esa es la diferencia. Acumulada es lo que voy sumando cada vez que hago los pequeños estudios de tasas de incidencia. La tasa de incidencia es en un momento dado, pero por lo regular es en fases de tiempo donde ya tengo estipulado qué es lo que voy a hacer. Ahorita con lo del COVID, la tasa de incidencia es diaria. Porque eso es lo que dice, ¿va? Es diaria la incidencia. Pero nos están dando un valor acumulado, pero esa es la prevalencia que tenemos. Entonces vemos ahí la diferencia que hay. Y disculpe, fíjese Te que disculpo. tenemos clases ahorita con el... Vaya, está con mucho gusto, mucho gusto. Ya me dijo que en 2 minutos empieza. Vaya, está bueno, ahí le dicen que pido disculpas yo y que fue mi culpa. Gracias, disculpe. Muy amable, no hay pena. Dios me lo bendiga. Continuamos entonces para terminar la otra semana en las 4 formas. Dios me lo bendiga. Cuídense. Gracias, Lee. Muchas gracias, Lee. Gracias. Feliz día. Igualmente a ustedes, trabajen duro. Papeli, que es un sol, lo queremos mucho. Bien. Igualmente. Buenos días. Adiós, Lee.